Te doy la bienvenida a Nutriendo tu Cuerpo y Alma. Yo soy Diana Bermúdez, coach de nutrición holística, y te estaré acompañando en este espacio de reflexión y de apertura a tu nuevo estilo de vida saludable. Sí, a ese que proviene de nutrir tu cuerpo y tu alma. Así que disfruta de esta dosis de bienestar y empecemos juntas a sanar la relación con tu cuerpo, tu peso y la comida. Bienvenida. Hola a todos, y estoy muy feliz de compartir contigo este episodio más de nuestro podcast Nutriendo tu Cuerpo y Alma, y la verdad es que no puedo de la felicidad porque hoy te tengo una súper invitada, y el tema que vamos a hablar hoy en el podcast es ¿qué hay detrás de tus antojos? Y la invitada especial es nada más y nada menos que Ana Arismendi, una mexicana que admiro muchísimo, y quiero contarte un poco sobre ella porque la vengo siguiendo hace algún tiempo y aprendiendo de todo lo que tiene para ofrecernos. Además que es la anfitriona del mejor podcast de habla hispana en psicología de la alimentación. Así que, bueno, aquí tengo a Ana Arismendi, es directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, licenciada en psicología, máster en nutrición y dietética, health coach del Instituto de Nutrición Holística de Nueva York, especialista en trauma y conducta alimentaria, así que no puedo estar mejor acompañada. Hola Ana, gracias por estar aquí. Hola Diana, gracias por la linda bienvenida. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y con tu comunidad. Genial. Ana, y bueno, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, eres psicóloga, psicoterapeuta y ahora que estábamos hablando también maestra universitaria. ¿Cómo llegas a este mundo de la psicología de la alimentación? Ay, pues ha sido un viaje fabuloso en el que se unen tanto mi camino de crecimiento personal como mi carrera profesional. Yo empecé en este mundo porque yo misma tuve pues una relación interesante con la comida que a mí me ha abierto muchísimas puertas. Yo, como muchas otras personas, de pronto me observaba a mí misma como comiendo con ansiedad, pensando en comida. Y gracias a ese tipo de conductas que jamás escalaron a lo que conocemos como un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí eran algo que llamaba mi atención y que yo como que intuía que era algo que en ese momento le ponía la etiqueta de no era normal o no estaba bien. Entonces, gracias a eso y a que lo empecé a explorar en terapia, me di cuenta de que nuestra forma de comer no es más que un lugar en el que nosotros expresamos cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué está pasando en nuestra vida, que comer o dejar de comer es un recurso que muchas personas desarrollamos desde muy pequeños, la mayoría, para poder hacer frente a emociones o a situaciones que nos abruman. Y cuando yo entendí eso, me di cuenta que explorar nuestra forma de comer es como una llave que abre nuestro interior y que nos permite crecer. Y no solamente el resultado es tener una relación armoniosa con la comida, sino tener una relación más armoniosa con la vida. Entonces, bueno, gracias a mi proceso personal también surgió el interés profesional que me llevó a estudiar pues tanto la nutrición como la psicología, porque ambas se retroalimentan y desde mi punto de vista no deberían de estar tan separadas. Yo creo que todos los profesionales de la salud, como médicos, como nutricionistas, como coaches de salud, deberían de saber mucho más de psicología. Y creo que también los psicólogos deberían de saber muchísimo más de nutrición. Entonces, pues dije, para entender bien nuestra forma de comer, tengo que entender las dos caras de la moneda, la parte psicológica y la parte nutricional. Y pues ha sido un camino que pues aquí sigo, que no ha dejado de crecer, que no ha dejado de recorrer, y así llegué a esta especialidad de la psicología de la alimentación, que es una especialidad de la psicología que estudia todos los factores psicosociales que impactan en nuestra forma de comer. Es decir, cuando nosotros estamos frente a un plato, lo que elegimos poner en ese plato
Si lo comemos rápido, lento, si lo comemos con atención o con distracción, las emociones que aparecen al estar frente a ese plato, los pensamientos que tenemos sobre esos alimentos son el resultado de una serie de factores fabulosos y muy apasionantes de estudiar, que van desde cómo está funcionando nuestro sistema nervioso, cómo está nuestra microbiota, cómo está nuestra digestión, pero también tienen que ver con experiencias propias de vida, y dentro de esas el trauma es muy importante en cómo impacta nuestra alimentación, pero también nos podemos ir a cosas más macro como la cultura, por supuesto que impacta mucho en la alimentación. Entonces, nuestra familia, cuáles son los hábitos de nuestra familia alrededor de la alimentación y nuestros miedos, cómo gestionamos nuestras emociones, ciertos sistemas de creencias. Entonces, a veces no nos damos cuenta que cuando tomamos una cuchara para comer sopa, todo eso está en juego. Entonces, es materia de la psicología de la alimentación entender todos esos factores, porque cuando los entendemos, entonces podemos ser más comprensivos y compasivos con nosotros mismos, pero además tomar mejores decisiones. Eso último que acabas de decir, Ana, me parece fascinante porque como hacemos una cosa, hacemos todas en la vida, ¿no? Uh-huh. Y, y la manera como nosotros comemos, lo que ponemos en el plato, está diciendo muchísimo de nosotros. Cuando tú estás frente a alguien y estás al frente a una persona que está comiendo, ¿qué puedes descubrir tú de esa persona en ese momento? ¿Qué tanto podemos descubrir nosotros con ese plato? Muchísimo, y no solo de otra persona, empecemos con nosotros mismos. Yo siempre digo, nuestro plato es nuestro espejo. Entonces, por ejemplo, al elegir el tipo de alimentos, entonces elegimos, se han hecho incluso estudios en los que se ha visto que el factor número uno que determina la elección alimentaria de una persona no es el conocimiento nutricional que tiene. Es decir, no decidimos porque yo digo, leí o mi nutricionista me dijo que esto es bueno para mi salud. El factor número uno es nuestras emociones. O sea, yo decido qué voy a comer porque quiero experimentar placer, porque me siento contento, porque me siento triste, porque me siento preocupado. Entonces, muchas veces, viendo los alimentos, podemos empezar a preguntarnos ¿qué dicen estos alimentos de mis emociones? Porque un día escojo algo que es súper suave, otro día algo calientito, otro día algo fresco. ¿Qué dice eso de qué necesito emocionalmente? Pero también, no nada más los alimentos que elegimos hablan, muchas veces la manera en la que comemos también. Hay personas que comen muy a prisa y yo les preguntaría, ¿en qué otros aspectos de tu vida estás a prisa? Las personas que, por ejemplo, comen de manera muy monótona, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, muy probablemente son personas también muy monótonas en otros aspectos de su vida, personas que quizá se les dificulta el cambio, el abrirse a cosas diferentes. Una persona, por ejemplo, que elige sus alimentos porque tiene miedo a engordar. Y eso es lo que determina, y entonces está contando que si calorías, que si puntos, que si los macros están bien repartidos. Nos está hablando también de una preocupación interna que tiene con su cuerpo. Entonces, bueno, eso y muchísimo más, ¿no? Obviamente viendo también el plato de una persona podemos saber mucho de sus gustos, de sus valores, de sus creencias y de su cultura. Entonces, no se ve, el plato de desayuno no se ve igual en Colombia que en México, que en Estados Unidos, y eso también habla pues de dónde crecimos y quiénes somos y dónde vivimos y geográficamente dónde nos ubicamos. Claro que sí, además que es un mundo fascinante. Uno te está escuchando hablar de todo lo que tiene que ver con la comida y todo lo que tiene que ver con lo que hay en nuestro plato y se abre un gran mundo de posibilidades, Ana. Y hay algo que decías ahorita que me parece súper valioso y es que entrando a descubrir qué hay detrás de tu manera de comer también, entras como a tu interior y a conocerte más, porque en esos procesos que nosotros hemos hecho y que yo he hecho con las personas que asesoro, solo entrar a identificar qué está pasando contigo a la hora de escoger X o Y alimentos, te empiezas a dar cuenta de qué está pasando contigo en ese momento de tu vida, ¿cierto? ¿Qué está pasando con tus emociones? ¿Qué está pasando alrededor de tu familia? ¿Qué está pasando contigo? Y así como hacemos una cosa, hacemos todas, pero también cuando sanamos en un aspecto como el de la
alimentación sanamos en otros, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que es precioso. Cuando yo empiezo a trabajar un tema con la alimentación, generalmente se acomodan otros temas en mi vida que tenían que ver con eso. Como hablábamos del comer a prisa. Si yo aprendo a estar presente, a darle la importancia, el interés, a darme tiempo a comer, muy probablemente eso me abra posibilidades a hacerme el tiempo para nutrirme en otros aspectos. Entonces, por eso creo que ir entendiendo así nuestra forma de comer también nos ayuda a resignificar muchas conductas que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida con la comida. Creo que desafortunadamente se le han puesto etiquetas a ciertas conductas muy negativas que lo único que hacen es que las personas se sientan avergonzadas y menos busquen apoyo. Entonces, por ejemplo, creemos que los antojos o esa urgencia por comer es algo malo que habla de que tenemos poca fuerza de voluntad o que no nos sabemos controlar. Creemos que el picoteo o que de pronto estar en una fiesta y como a todos nos ocurre, comemos y bebemos extra, es también algo anormal o que estamos mal de cierta forma. Si empezamos a entender que todas nuestras conductas alimentarias no son más que maneras en las que nosotros nos estamos tratando de decir algo. Y bueno, el nombre de mi podcast, tú lo sabes, y mucho del trabajo que yo hago, utiliza una frase muy poderosa que dice, ¿de qué tiene hambre tu vida? Entonces, muchas veces nuestra forma de comer, lo único que está haciendo evidente es que sí, tenemos hambre y por eso sentimos ese quiero comer, pero muchas veces el tipo de hambre no es hambre, no son las células las que tienen hambre, sino muchos otros aspectos de nuestra vida. Y si nos damos tiempo de realmente reflexionar, entonces podemos vivir una vida muchísimo más plena. Claro que sí, Ana. ¿Y tú tienes una definición de para ti qué son los antojos y qué es esa ansiedad por comer? Y a mí me encantaría que la compartieras con todas las personas que nos están escuchando en el podcast, porque me parece una manera tan compasiva y una manera tan hermosa de ver los antojos que me gustaría que la compartieras. Para ti, ¿qué son los antojos? Para mí, los antojos son mensajeros de nuestro interior. A mí me gusta utilizar el nombre para referirme a ellos de alimentos maestros. Entonces, en el mundo práctico, ¿cómo se ve un antojo, una urgencia por comer? Son estas ganas que vienen con esta inquietud interna, ¿no? O sea, hay como esta prisa, esta urgencia, quiero comer, y que se presentan por el deseo de un sabor o de una textura o de un alimento en particular. O sea, no es que nada más quiera comer por comer, es que quiero algo dulce, quiero algo crujiente, quiero un pastelito, quiero unas patatitas, entonces quiero un café, quiero una copa de vino. Entonces, los antojos son este deseo con inquietud, con urgencia de un alimento, de un sabor o de una textura en particular. Y a mí me gusta llamarles a esos alimentos que se nos antojan, alimentos maestros, porque dentro del modelo de trabajo que yo he creado, nos vienen a enseñar 3 cosas. La primera, nos vienen a enseñar a gestionar una emoción. La segunda, nos vienen a enseñar de qué tenemos hambre. Y la tercera, vienen a develar alguna herida sin sanar. Ana, y estaba pensando mientras hablabas de eso que nos enseñan los antojos y hablabas de que a veces son por dulce, a veces son salados. Hay una explicación detrás del tipo de sabor que yo prefiero en ese momento. Claro, 100%, porque yo siempre digo, los antojos no son inocentes en el sentido de que no son nada más porque sí. Y eso explica por qué hay algunas personas que les atrae siempre lo dulce, otras que les atrae siempre lo salado, o por qué hay algunas personas que a veces prefieren algo dulce o a veces algo saladito. Entonces, primero, nuestros antojos nos pueden estar hablando de que nos hace falta algo a nivel biológico. Entonces, fíjate, no tenemos en nuestro paladar nosotros no podemos distinguir el sabor de los nutrientes. O sea, no es que yo pruebe algo y diga, ay, qué rico sabor a magnesio, ¿no? O, ay, qué rico sabe el aminoácido triptófano, ¿no? No tenemos eso. Lo que tenemos a nivel paladar
que podemos detectar son los sabores, pero nuestro cuerpo, que es muy sabio, sabe que detrás de ciertos sabores hay ciertos macro y micronutrientes. Entonces, muchas veces, cuando le hace falta algún macro o micronutriente, nos lo va a hacer saber a través de un sabor. Entonces, y ahí, por ejemplo, es bien importante el acompañamiento de un coach de salud o de un nutricionista que pueda leer eso y que pueda decir, a ver, un poquito, dime, a ver, cuando aparecen, por ejemplo, los antojos de dulce, porque muchas veces pueden estar relacionados con algún desbalance en la glucosa. Y entonces, bueno, pues eso, hay muchas intervenciones que se pueden hacer y los desbalances en la glucosa vienen a veces porque no se come suficiente o no se come con la frecuencia que debería o no se están comiendo suficientes alimentos que sean de hidratos de carbono integrales que puedan sostener el nivel de glucosa por más tiempo. A veces tiene que ver con el sueño, a veces tiene que ver con las hormonas. También en los alimentos de sabor dulce, son altos en ciertos minerales, en ciertas vitaminas y en ciertos aminoácidos que el cuerpo a veces busca porque necesita. Y lo mismo ocurre con los alimentos, por ejemplo, salados. Entonces, en general, a mí me parece muy obvio. O sea, si mi cuerpo me está pidiendo sabor de sal, muy probablemente lo que le hace falta son minerales. Lo que pasa es que a nivel paladar, pues no podemos distinguir todos los minerales. No es que algo nos sepa cobre, a yodo, a manganeso, etcétera. Pero, pues, en tiempos antiguos siempre la sal, cuando no se refinaba, la sal contenía muchos más minerales que solo cloruro de sodio, como la sal de mesa común ahora. Entonces nuestro cuerpo sabía que al consumir ese sabor de sal, venían también muchos minerales. Entonces eso es interesante porque yo he visto con las personas que yo apoyo, que cuando se hace, fíjate qué diferente, cuando se hace una intervención nutricional confiando y siguiendo la sabiduría de los antojos, encontramos que falta. Versus cuando se hace una intervención nutricional en la que se castiga, se ignora y se busca reprimir los antojos. Por ejemplo, alguien que llegue a una consulta en nutrición y diga, es que tengo muchísimo antojo por pan y por cosas dulces y siento que no lo puedo dejar de comer. Y entonces el profesional le dice, aguántate, eso es mental, no, tú sigue tu plan. Entonces nuestro cuerpo no genera este tipo de mensajes porque esté loco o porque sí. Los genera porque algo nos quiere decir. Entonces, si mejor hacemos un análisis y decimos, cuéntame más, dime cuándo aparece el antojo, qué se te antoja en particular, dónde estás, cómo te sientes, desde cuándo sientes esos antojos. Entonces, solito el cuerpo nos indica hacia dónde ir para regresar al balance. Y el mismo cuerpo nos está diciendo cuál es la necesidad. Y allí estábamos empezando a decir que podía ser que nos faltaba algo a nivel biológico, pero también puede ser a nivel emocional, ¿verdad? Claro, entonces eso también es donde pues la cosa se pone más interesante, ¿no? Porque pues nuestro cuerpo nos comunica o sea, fíjate qué elocuente es el cuerpo, o sea, estas ganas, esta sensación de como que me falta algo, como que quiero algo, pues puede ser también un indicador que nos falte algo más bien a nivel emocional. Y por eso a mí siempre me gusta y siempre con mucho gusto comparto un ejercicio que yo hago con todos mis pacientes, que es el ejercicio de la autoobservación de antojos. Entonces, en vez de que quieras pelear o reprimir tus antojos, escúchalos y síguelos. Entonces, este ejercicio consiste en que la persona vaya haciendo como un registro, como una anotación, cada vez que aparecen sus antojos. Entonces, escribir, a ver, aparecen las ganas de comer, ¿qué quiero comer en específico? Y después, ¿qué hora es? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y qué necesito ahora? ¿O de qué tengo hambre ahora? Entonces, si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que los antojos aparecen. O sea, ¿por qué, por ejemplo, se nos antoja algo quizá a media tarde, pero no aparece ese mismo antojo a las 9 de la mañana? Bueno, porque hay algo que está pasando en la tarde que me indica que algo me falta. Y si yo empiezo a ver este antojo como, a ver, ¿qué me quiere decir? Y lo empiezo a ligar con una emoción y con una necesidad, me voy a dar cuenta cuál es el significado psicológico del antojo. Como les decía, estos alimentos maestros o estos antojos, casi siempre las personas tenemos como alguna emoción en particular que es la que más se nos dificulta gestionar. Para algunas personas será
la rabia, para otras será el miedo, la ansiedad, para otras será la tristeza, la decepción, o sea, hay muchas. Para algunas incluso puede ser la alegría y el entusiasmo. Entonces, generalmente esa emoción que se nos dificulta más gestionar va a disparar un antojo. ¿Por qué? Porque seguramente en algún punto de nuestra historia aprendimos que comiendo ese alimento o ese sabor podíamos calmar esa emoción, podíamos disminuir esa intensidad. Y esto es algo que nos han enseñado en nuestra vida y en la cultura Y también. es que desde niños, Ana, nos han enseñado, y aquí en Colombia se hace muchísimo, como el niño está llorando, entonces le dan un bombón, así le decimos Ujú, como a los dulces, ujú. le dan un bombón al niño para que se sienta mejor, para que se calme, o incluso los premiamos diciéndoles que los vamos a llevar al parque a darles helado si dejan de llorar. Claro. Entonces, imagínate los años de nuestra vida que hemos estado reforzando eso, que hemos estado aprendiendo eso. Es lógico entonces que en nuestra vida adulta, cuando sintamos un poquito de malestar, inmediatamente vayamos en automático ya al recurso que hemos practicado tantos años. O también cuando en el momento en el que queremos reconocernos y sentirnos contentos, busquemos comida, porque como tú decías, o sea, se utiliza la comida para disminuir el malestar, pero también para aumentar las emociones agradables, como para felicitar, etcétera. Y lo vemos además eso reproducido muchísimo en la cultura occidental. Por ejemplo, es un cliché, pero lo seguimos viendo en las películas que les llamamos chick flick de amor. La mujer termina su relación de pareja, la escena que vemos comiendo helado de chocolate o comiéndose unos Helado chocolates. de chocolate, Yo en mi total. vida he visto que esté comiendo así como helado de limón o alguna otra cosa, ¿no? Siempre es eso. Entonces nos empezamos mucho como a condicionar ok, o sea, cuando tengo un malestar físico o cuando tengo un malestar emocional, si como algo dulce, entonces eso me calma. Y sabes qué, Diana, sí nos calma, por eso funciona, porque pues los alimentos, finalmente, si los vemos bioquímicamente hablando, finalmente tienen un impacto en nuestras hormonas y en nuestros neurotransmisores. Entonces, cuando comemos, pues se modifica nuestra glucosa, nuestra insulina, se modifica la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, la dopamina. Entonces, por un momentito sentimos ese alivio como, pero el problema es que la comida alivia, pero no satisface. Es decir, ahorita siento como, ay, qué rico, ya me tranquilicé, pero eso no quiere decir que haya desaparecido el duelo que me deja el haber terminado con mi pareja. O eso no quiere decir que va a desaparecer la ansiedad que me genera, que mañana voy a presentar un proyecto en mi trabajo. Eso no se va. Eso yo necesito manejarlo de otra forma. Claro que sí, Ana. Y nos decías sobre esos alimentos maestros. ¿Tú qué recomiendas? Te voy a dar un ejemplo. Yo llegué a todo este tema de la alimentación y de la alimentación consciente y de psicología de la alimentación a raíz de mi propio sobrepeso y a raíz de los antojos. Y yo tenía o tengo, porque yo creo que el alimento maestro sigue allí. Y acá en Colombia es como un dulce de leche y le llamamos arequipe. ¿Lo conoces allá en México? Es Sí, como un aquí dulce tenemos de también leche algo muy que es similar que se llama doradito. cajeta. Sí. Yo creo que debe ser algo así similar. Y en mi caso era de arequipe. Y yo le digo a todas las personas que me siguen en redes sociales que yo me sentaba con un tarro, di tú de unos, yo creo que unos 500 gramos, Ana. Y me lo Ujú. comía completo. Es más, cuando yo creo que iba por la mitad, ya mi cuerpo me decía como, Diana, no sigas. Y yo tenía atracones con arequipe. ¿Tú recomiendas, Ana, que ese alimento maestro con el que las personas no pueden controlar de cierta manera el antojo o el atracón, los saquen de su vida o que los dejen allí en su proceso de aprendizaje y de entender qué hay detrás de, o más bien los sacan en ese proceso de conocerse, de saber qué hay detrás del antojo? Yo no recomiendo para nada que los saquen. A mí, como psicóloga, me parece una agresión muy fuerte, porque si el arequipe ha sido el recurso que tú has tenido para gestionar algo, quitarlo puede dejar a la persona muy vulnerable. Es como, a ver, si esta es la forma que yo tengo de calmarme cuando me siento sola, de sentirme acompañada, de recordar a alguien, de sentirlo cerca, y de pronto se quita, puede dejar a la persona muy vulnerable. Y para algunas personas que tengan ciertos riesgos de salud mental, puede llevar incluso a un episodio grave.
Entonces, lo que yo sugiero es, no vamos a juzgar esto como bueno, malo, etcétera. Ocurre, está aquí. Entonces, mejor vamos a estudiarlo con curiosidad. Entonces, una gran forma de hacerlo es con el ejercicio que les decía, a ver, ¿dónde estoy? ¿A qué hora? ¿En qué momento se me antoja el arequipe? ¿Y cómo me siento? O sea, ¿cuál es esa emoción que dispara las ganas de comer arequipe? Y después decir, ok, ¿qué es lo que realmente necesito? O sea, por ejemplo, digamos que es la soledad. O sea, cada vez que me siento sola, viene el deseo de este alimento. Ok, entonces, ¿qué es realmente lo que necesito? Cuando me siento sola, ¿qué es lo que me está haciendo falta? Y eso, lo bonito es que abre posibilidades. Yo siempre he sentido que comer es un recurso válido para modular nuestras emociones. Es decir, no es incorrecto si estoy en una boda, querer comer y querer brindar para sentirme más contento y más parte de la fiesta. El problema surge cuando la comida es mi único recurso para manejar esa emoción o para cubrir esa necesidad, porque en ese caso voy a abusar y porque además muy probablemente ese alimento no sea lo que realmente necesito para que esa necesidad esté cubierta. Yo siempre digo, no le pidas a la comida lo que no puede darte. O sea, la comida nos da placer, nos puede dar confort, pero la comida no puede resolver heridas, la comida no puede sustituir personas, la comida no puede tampoco sustituir una relación contigo misma de amor, de confianza. Entonces, yo les diría que o sea, no traten de quitar a la fuerza el antojo, porque además, digo, no sé si a ti te pasó, Diana, pero eso ni funciona. O sea, es como un ratito me aguanto, ¿no? Y digo, ok, no lo voy a comer, no lo voy a comer, tengo fuerza de voluntad, pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que el deseo por ese alimento es tan grande que además ya no nos comemos unas cucharadas, es dame todo el arequipe y me lo como. Entonces, eso no funciona. Entonces, es mejor decir, a ver, voy a analizar y qué me quiere decir el arequipe. ¿Qué me está invitando a conocer? ¿Qué emoción me está invitando a gestionar? ¿Qué necesidad necesito cubrir? Y pues como les digo, a veces los alimentos también pueden develar la necesidad no de la mujer adulta o del hombre adulto que hoy soy, sino quizá la necesidad de una parte interna que quedó con alguna carencia o con alguna herida. Yo en muchísimos casos he visto que quien tiene hambre no es la persona adulta que está aquí frente a mí en el consultorio platicándome, sino es esa niña o ese niño herido que algo le lastimó en su vida y para él o para ella ese alimento fue el único recurso con el que contaba y por eso lo acompaña. Y mientras esa herida no se sane, o sea, mientras yo no le dé al niño lo que necesita, le diga, tranquilo, tranquila, aquí está lo que te hace falta, pues el niño va a intentar cubrir esa necesidad como siempre lo ha hecho. Y una forma también de saber esto es indagando sobre el significado de ese alimento. Por ejemplo, ahorita con el arequipe seguramente hay algo importante para ti con lo que lo relacionas. Yo les digo a mis pacientes, a ver, o sea, ¿qué recuerdo tienes con este alimento? ¿A quién o a qué te recuerda? ¿En qué época de tu vida sientes, a ver si lo recuerdas, que empezaste a comer este alimento? Porque muy probablemente por ahí podamos indagar para encontrar de dónde viene este antojo y qué es lo que nos está invitando a resolver. Mágico, es mágico. Bueno, a ver, hagamos el ejercicio conmigo. Claro, Ana, yo pues de niña, exactamente como tú lo estás diciendo, de hecho ni siquiera es en la adulta, es en la niña. Diana comía, yo comía de niña arequipe en dosis chiquitas, moderadas, de niña, y yo creo que en mi caso estaba asociado al placer, yo creo que estaba asociado a como a sentir ese placer de comerte el dulce, ¿no? Y es que tú misma lo estabas diciendo, Ana, que el dulce y lo que nosotros comemos genera reacciones en nuestro cuerpo. Claro. Y además, mira qué bonito lo que nos dices, porque yo he visto que cuando una persona busca el sabor dulce, a nivel emocional, pues seguramente lo que necesita en su vida es más dulzura. O sea, es pensar en qué aspecto de mi vida necesito más dulzura. Necesito ser más dulce conmigo misma. Necesito ser más dulce a través de mis palabras, a través de mi mirada, la mirada que me doy a mí misma. Necesito ser más dulce con mis acciones. Quizá cuando los antojos vienen de niños, nos faltó a veces esa dulzura
de nuestros cuidadores primarios o de nuestra familia. Entonces, quizá había padres duros o de alguna forma faltó esa dulzura en algo. Entonces, es muy elocuente lo que elegimos. Por ejemplo, igual con la textura. Yo he visto que cuando una persona tiene hambre de amor, de compañía, lo que se le antoja es algo suave. Porque claro, o sea, es el contacto suavecito, las caricias. Eso muchas veces cuando se nos antoja algo suave es que requerimos esa suavidad en nuestra vida, es ese cariñito. Versus cuando, por ejemplo, queremos algo duro, algo crocante, algo crujiente, algo que podamos darle la mordida y sentir ¡ah! Entonces, generalmente cuando preferimos ese sabor, la emoción que hay detrás y el hambre que hay detrás es más bien de tomar acción. A mí también se me hace como muy literal que el cuerpo esté buscando morder. O sea, ¿qué hay detrás del gesto de morder? Generalmente hay enojo. Entonces, muchas veces este deseo de morder a veces es como ira contenida y la emoción que yo no sé gestionar es la ira. ¿Cuántas veces hemos dicho, me estoy tragando mis emociones, ¿no? O me estoy tragando mis palabras. Entonces, a veces quise expresar una emoción o quise decir algo, pero no lo hice, pero de todas formas mi cuerpo reaccionó como con las ganas de decir. Y entonces esa tensión en el cuerpo necesito liberarla de alguna forma y a veces es pues masticando fuerte, tronando algo, como dicen en la boca. Entonces, fíjate cómo, o sea, todo lo que podemos descubrir con un alimento, ¿no? Desde explorar, a ver, qué sabor tiene, cuál es la textura. Por ejemplo, la textura del arequipe, pues es muy suavecito, es untable, ¿no? Sí. Entonces, versus las personas que se les antoja unas papitas fritas que son como muy crujientes, o, o las personas, por ejemplo, que buscan algo calientito versus alguien que quiere algo frío, algo fresco. Entonces, todo eso nos habla de nuestras necesidades. Entonces, a mí me fascina cómo un alimento nos puede traer todo esto. O sea, todo esto. Yo por eso con mis pacientes me paso varias sesiones inspeccionando todo lo que el alimento maestro nos quiere decir y ahí está la clave. Además, Ana, porque en el proceso de descubrir qué hay detrás de ese antojo, supongamos que tiene que ver con el tema, siguiendo con mi ejemplo, que tenga que ver con el tema de esa herida de esa niña que tal vez no tenía mucha dulzura en su vida o de parte de sus cuidadores, entras a sanar heridas, como tú lo decías, que era uno de los puntos que estaba detrás de los antojos. Y entras a sanar heridas profundas tal vez de la niña interior y demás, y ahí se abre todo un mundo de posibilidades y de sanación que empezaron como entrando a identificar qué significaba ese antojo. Exacto, y eso es pues el trabajo bellísimo y profundo, porque cuando yo sano la herida, el antojo ya no es necesario. O sea, los antojos se van a ir cuando ya no sean necesarios. Entonces, cuando yo aprenda a gestionar la emoción, cuando yo aprenda a gestionar qué hago cuando estoy furioso y cuando estoy rabioso y cuando yo empiezo a probar alternativas, ya no necesito sola, o sea, ya tengo otras opciones y no voy solo a comer. Entonces ese deseo desaparece. Cuando yo me doy cuenta que estas ganas de comer vienen por una insatisfacción en mi trabajo y resuelvo eso, las ganas de comer se van. Y si vienen desde una herida profunda, que puede ser de la niña, pero de otros momentos de nuestra vida y sano esa herida, pues entonces esa niña o esa adolescente herida ya no va a necesitar ese recurso, porque ya se va a sentir segura o tranquila o parte de o aceptada o lo que a ella le haya hecho falta. Ana, ¿y tú has encontrado que algunos antojos tengan que tener una asociación de pronto no necesariamente emocional, sino asociadas a meramente hábitos? Me Sí, explico. Sí, hay familias que tienen el hábito de comerse el postre después del almuerzo. Y tal vez a mí me ha pasado incluso con personas que asesoro y me dicen, Diana, es que yo después del almuerzo quiero comerme un dulcecito. Y yo les pregunto, pero, ¿y te encanta ese dulce? Y me dice, no, no, pues no es que a mí me encante ni que yo sienta las ganas de comerme un dulce, pero pues es que yo siempre me como un dulcecito y un postrecito, ¿no? Con el almuerzo. ¿Hay antojos entonces que son aprendidos? O sea, claro, claro, totalmente. Y qué bueno que dices eso, porque sí, o sea, muchísimas de nuestros hábitos con la comida, y no solamente los antojos, en general, son resultado de aprendizajes.
Aprendizajes que traemos de la familia, aprendizajes de alguna vez que hicimos una dieta y se nos quedó ese hábito. Sí, entonces por eso es bien importante, yo siempre digo, no juzgar y no asumir el por qué esa persona se está comiendo ese postre, no tiene fuerza de voluntad o no entiende que no le hace bien. No, no, vamos a entender de dónde viene. Y a veces es una cuestión de hábitos. Y con preguntas poderosas, como tú nos acabas de dar un ejemplo, podemos hacer que la persona cree conciencia de por qué y para qué está haciendo eso, si realmente le es útil, si realmente le hace bien, si es algo que goza. Porque ya muchísimos hábitos, o sea, si pensamos que estamos comiendo desde el inicio de nuestra vida, comer y todas las conductas alrededor de la comida las hemos practicado mucho, tanto que son automáticas y ya no nos cuestionamos si nos hacen bien o no. Yo también he tenido mucho la experiencia con algunas personas que acompaño, que cuando las llevo a reflexionar si ese alimento realmente les gusta y se dan cuenta que no, es como, wow, o sea, no me había dado, o sea, ya es algo que como tan en automático que ya me había desconectado de si me daba placer o no, era como que, bueno, pues ya me lo tengo que comer porque ya está aquí. Entonces, traer la conciencia al momento de la alimentación es clave para, no solamente para descifrar nuestros antojos, sino todo lo que hacemos con la comida. Ana, y además que nos abre algo que me parece maravilloso y es el dejar de luchar contra nuestro cuerpo, dejar de luchar con la comida, dejar de luchar con la ansiedad por comer, porque en esta actualidad donde tenemos tantas personas con sobrepeso y que empiezan a sentir que les falta fuerza de voluntad, que las chicas fit que ven en redes sociales tienen algo que ellas no tienen, eh, y empiezan a pelearse con su cuerpo y empiezan a pelearse con los antojos. Y lo que tú nos estás proponiendo es una mirada más compasiva, una mirada más de curiosidad y de entender en la manera en la que yo como, qué me está queriendo decir, y no desde la lucha, sino como desde la curiosidad y desde el amor propio, desde la compasión. Exacto, y que eso es algo muy lindo que tú también haces, Diana, porque yo creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido. Simplemente decir las palabras, estoy luchando contra, batallo con, o sea, ya desde ahí activamos la respuesta de estrés, que sabemos que no nos ayuda para estar en paz con la comida, para estar sanos, pero ya desde ahí, o sea, ¿qué emociones nos genera? O sea, yo cuando digo, estoy luchando con mis antojos, batallo con la ansiedad por comer. O sea, ya desde ahí ahorita sentí que se me contrajo un poquito el pecho y el abdomen. O sea, hay ansiedad. Versus si digo, estoy aprendiendo de mi forma de comer. Estoy descubriendo cosas con mi forma de comer. Estoy observando con curiosidad mi forma de comer. Se siente totalmente distinto. Y creo que ahí está la clave. ¿Desde dónde lo hacemos? Desde donde hacemos ese ejercicio. Ana, y en este momento que estamos grabando el podcast, estamos pasando por toda esta pandemia del COVID-19 y muchas personas se me han acercado y precisamente por eso quise traerte a ti al podcast en este momento y hacer este episodio y es, Diana, con el confinamiento, con el estrés que me ha ocasionado y la palabra que han usado es como el encierro me desespera. Me tiene desesperado el encierro. Con esto es como mi apetito se ha incrementado, se ha incrementado mis ganas de comer. ¿Qué crees tú que hay detrás de eso, de esa ansiedad por comer y de ese apetito incrementado justo en esto que estamos viviendo? Para mí, en este momento hay un hambre clave, que es la que todos estamos intentando satisfacer, que es el hambre de seguridad. O sea, es súper natural que ante un momento en donde realmente, porque esto es real, o sea, realmente está amenazada nuestra salud, está amenazada nuestra salud y nuestra economía son como los dos pilares que nos dan seguridad. Y la seguridad de todas las necesidades psicológicas, no nada más humanas, mamíferas, es la más importante. O sea, lo primero que tenemos que tener cubierto para poder funcionar es la seguridad. Y esta situación está amenazando eso, está amenazando nuestra salud, la seguridad de nuestro cuerpo y está amenazando pues nuestras fuentes de sustento también. Entonces, eso activa mucho la respuesta de estrés. Y si
la comida ha sido una forma que hemos aprendido para gestionar el estrés y para relajarnos. Sí, para muchas personas los alimentos son un lugar seguro. Y eso es bien interesante de entender, porque para muchas personas la comida, como ha estado desde el principio de su vida, como fue algo que le dieron sus cuidadores principales, representa mucho la seguridad. Hay muchos alimentos que representan a nuestras figuras seguras. Por ejemplo, les quiero contar una anécdota que a mí me pasó justamente en esta cuarentena. Cuando iba a empezar apenas la cuarentena aquí en México, pues yo, como muchas personas, fui a hacer la compra pensando en que, bueno, ya no iba a poder ir tan seguido, entonces comprar varias cosas. Y recuerdo que en ese momento dije, me quiero hacer unas papas con jamón, queso y crema, que es un platillo que yo no acostumbro tanto, pero en ese momento se me súper antojó y dije, ay, sí, perfecto, me voy a ir a comprar todas las cosas. Y ya que estaba en mi casa preparándome este platillo, caí en la cuenta y dije, claro, ya sé por qué. Ahora mismo se me está antojando hacer este platillo, porque este es un platillo que mi mamá me hacía cuando yo era pequeña. Y ahora que estoy asustada ante tantos cambios, cuando está la incertidumbre de qué viene, cuando está todo mundo, no solo yo, tan estresado, es súper natural que busque sentirme segura y tranquilizarme regresando a mi lugar seguro como mi mamá. ¿Y cómo traigo a mi mamá aquí? Ahora que no la puedo tener físicamente, la traigo a través de la comida. Entonces fue tan lindo para mí darme cuenta de eso, porque dije, ay, maravilloso, entonces voy a gozar muchísimo, voy a disfrutar este platillo de papas con queso que me encanta, pero además me voy a empezar a preguntar, ok, si estoy asustada y lo que necesito es sentirme segura, ¿de qué otras maneras puedo lograrlo? ¿Cuáles serían otras formas más sostenibles y más reales de hacerme sentir segura ahora? Y entonces se abren posibilidades y no hay la necesidad de estar comiendo todas las noches papas con jamón. A veces como papas con jamón y a veces hago otras cosas para sentirme segura. Una de ellas es disminuir mi consumo de información, por ejemplo, sobre el COVID, porque de pronto tanta saturación, claro que nos hace sentir con muchísimo miedo y desesperados. Claro. Por ejemplo, acercarme a mi red de apoyo y platicarles cómo me siento y no quedarme dentro todas estas emociones, hacer ejercicios corporales para liberar el estrés y la tensión, meditar, conectar con el amor, o sea, muchas cosas que me ayudan a mí a sentirme segura y entonces ya no necesito de agarrarme de esas papitas con quesito. Ay, no, qué hermosa, hermosa anécdota, Ana, porque mira que en esta cuarentena muchos estamos volviendo incluso como a hornear, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, como hacer pastelitos, hacer muffins, hacer tortas, incluso personas también que acompaño, aquí se hace, hay algo aquí en Colombia, yo no sé si es acá en la región donde yo estoy, que se llama arroz con leche. ¿Tú lo conoces? Acá tenemos algo que es arroz con leche, que es así, arroz, pero es un Y postre es dulce. cremosito. Es un Ajá, postre dulce que es con, cremosito con con leche, canela. con Sí, canela, sí. pues, una cosa absolutamente deliciosa. Pues acá están preparando más arroz con leche, crispetas en la casa, horneando, y puede tener mucho que ver, como dices tú, de, de esos recuerdos que tenemos de mamá y de cuando nos sentíamos seguros. Claro, porque cuando estoy estresado y estoy atemorizado, ¿qué necesito? Algo que me calme, que me tranquilice. Y mucho lo dulce, lo suavecito, es eso lo que me calma. Ahora, también aquí me gustaría decir algo que creo que también es interesante, que también cuando cuando nuestra respuesta de estrés se presenta de manera crónica, o sea, no es hoy que estoy estresada, sino ahora todos llevamos semanas en un alto nivel de estrés por lo que está ocurriendo y por los cambios de cada semana. También algo interesante es que nuestro cuerpo biológicamente puede empezar a pedir, o sea, muchos más hidratos de carbono, carbohidratos. Y eso es por dos razones. O sea, número uno, porque cuando el cuerpo tiene suficientes carbohidratos, es muchísimo más fácil que el cerebro sea sensible a un aminoácido que se llama triptófano, que es el ingrediente número uno que necesita nuestro cuerpo para producir serotonina, que es el neurotransmisor que justamente ayuda a regular nuestro estado de ánimo y a tranquilizarnos. Entonces, también
ve la sabiduría de nuestro cuerpo. O sea, ahora que estamos tan activados y tan estresados, claro que nos va a pedir más del ingrediente que necesita para producir serotonina y poder inhibir la respuesta de estrés y activar la respuesta de relajación. Por eso siempre digo, sigue a tus antojos, es decir, escúchalos, sigue qué te quieren decir. Porque si yo, cuando se me antoja arroz con leche o se me antoja hornear, lo que dijeras, no me lo voy a comer, voy a engordar, no debería, en vez de explorar y decir, a ver, qué curioso que a mí, pero además a muchas otras personas ahorita están en el furor de hornear. ¿Por qué será? Y cuando yo entiendo que lo que necesita mi cuerpo está intentando regular la respuesta de estrés, nuevamente se abren posibilidades. Ok, si eso es lo que necesita mi cuerpo, ¿de qué otras maneras yo puedo relajar? Además que nos abres a un mundo distinto y no es como dices tú, el de la prohibición y de la lucha, sino el de la curiosidad y saber qué me está queriendo decir este antojo. Ana, nos has abierto un mundo súper bonito de posibilidades y de cómo afrontar los antojos. Y yo quisiera que nos ayudaras dándonos unas recomendaciones. Ya estamos ahí al frente del antojo, ¿no? Ya estamos ahí en esta cuarentena en casa y me he descubierto comiendo dulces o comiendo papitas durante todos estos días e incluso ya he empezado a subir de peso. Y hay alguien allá diciendo, Dios mío, ¿qué hago con esto que me está pasando? ¿Qué le recomiendas a alguien cuando ya está, y a todos quienes nos están escuchando, estoy ya ahí al frente del antojo, ya estoy ahí al frente del dulce o de las papitas, ¿qué hago? Número 1, respirar. Entonces, eso está muy a la mano y lo primero que hay que hacer es respirar, porque si seguimos así como con el estrés y con la ansia, eso no nos deja pensar bien. Entonces, número 1, ya tienes estas ganas de comer algo, respira, tómate unas respiraciones profundas y después empieza a, como yo digo, hablar o a interactuar con tu antojo. Entonces, no te lo vas a prohibir, es más, igual te lo comes, pero a ver, antes de comerme esto, voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo me siento? Es la primera. Y la segunda es, ¿qué necesito? A veces a algunos de mis clientes les digo, a ver, pregúntate si pudieras escoger hacer lo que tú quisieras en este momento, ¿qué sería? Y muchas veces no es comer, ¿eh? Muchas veces es, ya dejar de trabajar e irme a mi casa. Elegiría descansar, elegiría poder ir ahora con mis hijos. Entonces, ahí es donde sale la necesidad. Entonces, respiren, pregúntense cómo me siento, qué necesito, y eso les va a abrir posibilidades. ¿Cómo puedo gestionar esta emoción y satisfacer esta necesidad de la forma más amorosa aquí y ahora? O sea, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí ahora? Y decir, si cuando yo me tranquilice, todavía quiero comer este alimento, me lo voy a comer tranquila o tranquilo. Entonces, no me lo prohíbo. Simplemente es, si decido comérmelo, lo voy a hacer no con prisa, no con urgencia y no con culpa, con atención, con amor, con cariño. Pero muchas veces cuando descubro ya bien cómo me siento y qué necesito, el antojo se va, porque pues el antojo está aquí justamente para que nos demos cuenta de eso. Ana, gracias por esas recomendaciones que nos das en esos momentos, de esa manera de abordar nuestros antojos. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando tal vez no conocían este abordaje, tal vez solo conocían el abordaje de la lucha, del aguantarse las ganas de comer, del aguantarse y tratar de incrementar esa super heroína llamada fuerza de voluntad, que a propósito es finita, ¿no? Claro. Y que creemos que algunos tienen superpoderes de fuerza de voluntad, pero que no es así. Y yo creo que nos has dado muchos tips y muchas recomendaciones de qué hacer y de cómo entender detrás de estos antojos nuestro cuerpo qué nos quiere decir. Yo creo que a lo largo de estos años, muchas personas que tal vez han luchado con su peso y con la comida y que nos pueden estar escuchando, se han mirado al espejo rechazando lo que ven, pero también a la hora de comer han empezado a rechazarse a sí mismos porque ¿por qué me dan tantos antojos, cierto? ¿Por qué me da por buscar este alimento y por qué me da por hacer esto? ¿Por qué me da por quedarme en la cama y no levantarme a hacer ejercicio? Y ahora, incluso cuando tú decías el tema de las papas,
es cómo nuestro cuerpo es tan sabio y nos quiere tanto y nos demuestra tanto su amor que a través de los antojos nos dice lo que necesita, ¿no? A través de los antojos nos muestra qué nos está haciendo falta. A través de esa manera de comer nos está mostrando qué hay detrás. Ana, me encantaría que pudiéramos cerrar, no sé, un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están escuchando y ya para despedirte de este episodio que de verdad me ha encantado y que creo que está siendo de gran valor para todos en este momento. Me encantaría dejarles como mensaje final simplemente mi pregunta rectora, que creo que sí es una pregunta que nos hacemos todos los días y no solamente cuando estamos hablando de la comida. Creo que nos puede ayudar a vivir una vida más plena y a reconocer qué es eso que realmente necesitamos para brillar. Y pues la pregunta es, ¿de qué tiene hambre tu vida? ¡Wow! Yo no estoy siendo invitada a tu podcast, Ana, pero puedo contestar de qué tiene hambre mi vida hoy. ¡Claro! Es que esa es siempre la pregunta que les hago a mis invitados. Vamos a platicar de qué tenemos hambre. Lo máximo, además, porque se cierra de una manera genial tu podcast. Vamos a traer esa pregunta para acá. La voy a contestar yo y me la vas a contestar tú, Ana. Perfecto. Ok, yo tengo hambre en este momento de contacto con la naturaleza, Ana. Ay, sí. Tengo hambre del viento, de los árboles, tengo hambre de estar en contacto con la tierra y tengo hambre de inspiración, tengo hambre de llegar a miles de personas con este bonito mensaje amoroso para sus cuerpos y para sus vidas. ¿Y tú de qué tienes hambre, Ana? Yo también tengo hambre de naturaleza. Sí lo siento, extraño en particular aquí cerca de donde yo vivo. En la Ciudad de México está rodeada por bosques, entonces los extraño. Extraño ir a caminar, el aire puro, el olor de los pinos, de los árboles, lo extraño mucho. Entonces sí, tengo hambre de naturaleza, de tierra y tengo también hambre de expansión. Ese es un hambre que siento en mi interior desde hace un tiempo, estas ganas de abrir mis alas, de ir hacia otra dirección. Entonces, ando inquieta últimamente. Buenísimo. Bueno, a Ana la encuentras en Instagram como Ana Ariz. También puedes visitar todo el contenido de su instituto en www.psicoalimentacion.com y escuchar su maravilloso podcast de que tiene hambre tu vida. Gracias Ana por haber estado aquí con nosotros y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Hasta aquí este episodio de Nutriendo tu cuerpo y tu alma. Para más información, visita www.coachdianabermudez.com.